Las consolas de videojuegos han marcado la vida de muchas personas y por tanto todos hemos tenido una en casa y es por eso que estas son las 10 mejores consolas de la historia. Número 10. Nintendo. Es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos. Fue lanzada por Nintendo en Norteamérica, Europa y Australia entre 1985 y 1987. Está considerada como la videoconsola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, la cual había sufrido previamente una debacle financiera que ocasionó que varias empresas especializadas quebraran, además de establecer el nivel estándar para consolas posteriores en aspectos primordiales como el diseño de cada juego y planteamiento de mandos. Número 9. Wii U. Es una videoconsola perteneciente a la octava generación de consolas y siendo la primera de ella, creada por Nintendo y directa sucesora de Wii 8. La consola fue lanzada el 18 de noviembre de 2012 en terreno norteamericano, siendo su fecha de apertura. Se presentó en la conferencia de Nintendo durante el Electronic Entertainment Expo 2011. El 7 de junio de 2011 competiría con la PlayStation 4 de Sony y el Xbox One de Microsoft. Número 8. Nintendo GameCube. Fue una de las consolas de sexta generación y fue fabricada por Nintendo. Es la sucesora de la Nintendo 64 y la predecesora de la Wii. Sus principales características son su procesador central basado en un IBM PowerPC, tecnología previa utilizada en computadoras personales y portátiles, y su procesador gráfico desarrollado por ATI. Nintendo, por primera vez, prescinde del cartucho ROM como formato de almacenamiento y adopta un formato óptico propio, el Nintendo Optical Disc. Número 7. Super Nintendo. Fue la segunda videoconsola de sobremesa de Nintendo y la sucesora de la Nintendo Entertainment System, NES, en América y Europa. Mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Sega Mega Drive, o Sega Genesis, durante la era de 16 bits. Fue descontinuada en el año 1999, 2002 en Japón, y años más tarde, fue relanzada virtualmente en la Wii. La gente la conoce como una muy buena consola con buenas críticas, siendo la más exitosa y vendida de la era de los 16 bits. Número 6. Nintendo 64. Fue la cuarta videoconsola de sobremesa de Nintendo, desarrollado para suceder a el Super Nintendo y para competir con la Saturn de Sega y la PlayStation, PSX, de Sony. Incorpora en su arquitectura un procesador principal de 64 bits. El soporte de almacenamiento de los juegos es en forma de cartuchos, alguno de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento le supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores, ya que encarecía los costes de producción, lo que aumentaba el precio final, y además era de una capacidad de almacenamiento menor al de un CD-ROM. Número 5. PlayStation 1. Es una videoconsola de sobremesa de 32 bits, lanzada por Sony Computer Entertainment el 3 de diciembre de 1994 en Japón. La consola fue pionera en el empleo del CD-ROM como soporte de almacenamiento para sus juegos, prescindiendo de los cartuchos convencionales que eran usados en la mayoría de videoconsolas de la época. Sin embargo, no fue la primera consola que usara CD-ROM, ya que la Amiga CD32 incorporó previamente dicho adelanto. Número 4. Wii. Es una videoconsola producida por Nintendo y estrenada el 19 de noviembre de 2006 en Norteamérica y el 8 de diciembre del mismo año en Europa. Perteneciente a la séptima generación de consolas, es la sucesora del Nintendo GameCube y compite principalmente con los sistemas Xbox 360 y PlayStation 3. Nintendo afirmó que Wii está destinada a una audiencia más amplia a diferencia de las otras dos consolas mencionadas. La consola las ha superado en cuanto a ventas, y, en diciembre de 2009, rompió el récord como la consola más vendida en un solo mes en Estados Unidos. Número 3. Xbox 360. Xbox 360 es la segunda videoconsola de sobremesa producida por Microsoft. Fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI y lanzada en América del Norte, Japón, Europa y Australia entre 2005 y 2006. Su servicio Xbox Live permite a los jugadores competir en línea y descargar contenidos como juegos arcade, demos, trailers, programa de televisión y películas. La Xbox 360 es la sucesora directa de la Xbox, y compite actualmente contra la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo como parte de las videoconsolas de séptima generación.
Número 2. PlayStation 3. La PlayStation 3 fue lanzada al mercado el 12 de noviembre de 2006 en Japón, el 17 de noviembre de 2006 en Norteamérica 4, y el 23 de marzo de 2007 en Europa y Australia. Hay 6 modelos originales de hardware de la PlayStation 3, que son comúnmente mencionados por el tamaño incluido de su unidad de disco duro: 1 KB, 2 KB, 3 KB, 4 GB y adaptable a 160 y 320. La PS3 Slim es un 33% más pequeña, un 36% más ligera, es decir que sus dimensiones se han reducido a 290 milímetros de alto y ancho, y 65 milímetros de grosor, y su peso se ha reducido a 3,2 kilogramos. Número 1. Y por último, la mejor consola de la historia: PlayStation 2. La PlayStation 2 es la sucesora de la PlayStation, y compitió contra la Dreamcast de Sega, la Nintendo GameCube de Nintendo y la Xbox de Microsoft. A pesar del lanzamiento de su sucesora, PlayStation 3, en 2006, la consola siguió en el mercado y con un importante número de usuarios, compitiendo con las consolas de la séptima generación, siendo la única consola que ha logrado tener un ciclo de vida tan largo que compite con la generación posterior a la suya. También compitió temporalmente en la actualidad con las consolas de la octava generación, consiguiendo así ser la videoconsola de sobremesa más vendida de la historia y la segunda videoconsola más vendida, tras la Nintendo DS. Si te gustó el video, suscríbete que habrá más de este tipo de tops.